Venga, pues hoy vamos a empezar un nuevo tema, el tema 5, tema de los gases. Primero abarcaremos lo que fue la ley de Boyle, ley de Charles Gay-Lussac, la hipótesis de Avogadro, que vino para arrojar un poco de luz digamos, ensamblar todas las leyes que existían y crear la ley general de los gases ideales. Y luego veremos una breve introducción sobre las fuerzas intermoleculares. Bueno, ya vimos cierta parte de la teoría con el tema de dipolo inducido, tal, en el tema anterior, pero todo ello lo haremos para luego introducir la ley de los gases de Van der Waals, que ya es una ley un poco más, digamos, una señora ley, que describe los gases de una manera bastante más precisa. Bien, empecemos entonces con la ley de Boyle. Bien, pues este señor británico, físico-químico, si no me equivoco, en 1662 creó, o al menos dio a conocer, su famosa ley de Boyle, que básicamente nos dice que a temperatura y masa constantes, la presión por el volumen es igual a una constante. O dicho de otro modo, el volumen va a ser inversamente proporcional a, a la presión, ¿vale? Básicamente. Así, tal que sí. Bien. Esto implica también que si tú haces un experimento, tal que así, a ver, voy a dibujarlo un poco mejor. Tienes un recipiente así. Y aquí pones un pesito. Pues esto tendrá una presión 1 y esto tendrá un V1, ¿vale? Si luego, por ejemplo, en el mismo recipiente pones dos pesos, verás lo siguiente. Esto ya es, el conjunto será la presión 2 y esto es V2. Significa que de aquí, bueno, ya te he dicho que varía inversamente proporcional, pero de aquí se puede sacar básicamente una relación, es que P1 por V1 es igual a P2 por V2, ¿vale? Esta es una relación, la relación importante es esa, donde P1, V1, pues lo puedes tratar como inicial, ¿vale? O sea, esto es el momento inicial y esto es el momento final, ¿vale? Si estudias un proceso en el que M y T sean constantes, pues ya está. Vale, qué decir que esto son aproximaciones, o sea, son las primeras leyes que salieron de los gases y pues son válidas para presiones moderadamente pequeñas, es decir, desde menor que una atmósfera hasta, por ejemplo, 3 atmósferas, ¿vale? Y temperaturas también moderadas, no estamos hablando de 500 grados. Venga, ahora vamos con la ley de Charles Gay-Lussac. Bien. A ver, esta ley básicamente es la siguiente. Tú tienes a masa y presión constantes, vas a tener que el volumen es directamente proporcional a una constante K' por la temperatura, ¿vale? Y por lo tanto, por la misma deducción que antes se podía hacer con los recipientes, pues, o sea, venga, te lo dibujo para que lo tengan más claro aún. Si aquí pones un peso a P constante, P1, ¿vale? Aquí tienes un volumen y una temperatura. Bueno, pues si tú aumentas la temperatura, si tú aumentas T, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Ahora lo explico por qué.
Esto es V1, V1. Aquí hay P1, ¿vale? Un pesito, es el mismo. Sin embargo, V2 y T2, con V2 mayor que V1 y T2 mayor que T1. Bueno, eso es lógico porque hemos aumentado. Vale. De manera que de aquí puedes sacar la relación siguiente. V1 entre T1 es igual a V2 partido de T2. ¿Vale? Relación muy importante. Bien, lo primero es históricamente qué pasó. Históricamente esta ley se llama Charles Gay-Lussac porque básicamente en 1787 se encontraron estudios de Charles que apuntaban ya a la creación de esta ley. Pero en 1802 Gay-Lussac le dio forma, le dio, digamos que la sacó a la luz. Por lo tanto, pues se le conoce como o del uno o del otro, ¿vale? Bien, respecto a lo que pasa, o sea, es raro, ¿no? Porque si aumenta T, ¿por qué tiene que aumentar el volumen? Qué raro. Bueno, pues no nos fijemos solo en la fórmula, vamos a fijarnos en la parte molecular, en el modelo molecular. ¿Qué pasa a nivel molecular, básicamente? Bien, cuando tú aumentas la temperatura, o sea, si T aumenta, significa que el calor Q aumenta. Pero ¿el calor qué es? El calor es directamente energía. O sea, que la energía de las partículas, en este caso, pues energía cinética, básicamente la energía se traduce en energía cinética de las partículas, aumenta. ¿Y qué significa la energía cinética aumenta? Pues que la velocidad aumenta. Por lo tanto, tú vas a tener que al principio tienes, pues, partículas así, ¿vale? Están, digamos, vamos a decir, en relax, están relajadas. Pero cuando aumentas T, pues de repente una se va para allá, otra para acá, y están en movimiento, en constante movimiento. ¿Qué significa estar en constante movimiento? Significa que si la presión, si el peso que hay encima de la tapa es lo suficientemente ligero, o sea, sí, suficientemente ligero, pues las interacciones que se van a dar dentro del gas por culpa de la temperatura van a hacer que esta presión pues ceda frente al volumen y por lo tanto a presión constante el volumen va a aumentar, ¿vale? De hecho, si trasladamos esta mentalidad, digamos, este pensamiento al modelo anterior, pues mira qué pasa. Claro, a T constante significa que si ya no me aportas tanta energía, o sea, si ya me fijas la velocidad de las partículas, pues a cierto P la presión, pues digamos que podrá con el volumen, ¿entiendes lo que te quiero decir? Por eso el volumen disminuye. Dicho esto, vamos por fin con la hipótesis de Avogadro. Pero antes, vamos a ver el proceso que se llevó a cabo para llegar a una posible ley de los gases ideales. ¿Cuál fue ese proceso? Bien, pues lo que se hizo fue lo siguiente. Imagínate que tú tienes un sistema con una presión A, un volumen A, una temperatura A. Pasas por un proceso de T constante a un proceso de o sea, a un PB, a una presión B, a un volumen B, a una temperatura B, y por otro proceso de presión constante pasas a otra presión C, otro volumen C y otra temperatura C, ¿vale? O sea, básicamente es intentar juntar las dos teorías de ley de Boyle y ley de Charles Gay-Lussac para formar un todo, ¿no? Venga, pues empecemos con la primera. A temperatura constante. Bueno, pues si la temperatura es constante, lo que va a pasar directamente es que TA va a ser igual a TB y por lo tanto P por A por VA, o sea, PA, perdón, por VA va a ser igual a
PB por VB. Ley de Boyle, ¿vale? Bien. Por otro lado, a presión constante, o sea, que PB es igual a PC, vas a tener que el volumen B partido de la temperatura B es igual al volumen C partido de temperatura C. Bien. Pues ahora con estas dos relaciones las podemos juntar, puesto que aquí tienes VB y aquí también, ¿vale? Así que vamos a ello. De aquí lo que voy a hacer va a ser decir, pues mira, VB va a ser PA por VA partido de PB. Y lo voy a sustituir aquí, ¿vale? De manera que voy a tener pues PA por VA partido de PB por TB es igual a VC por TC. Bueno, pues para ponerlo un poco más bonito, al final, y te lo escribo en rojo para que se distinga, vamos a tener PA por VA partido de TB igual a PB por VC partido de TC. ¿Vale? Bien. Incluso vale, incluso te diré más. Por ponerlo incluso más bonito aún, fíjate que TB es igual a TA y que PB es igual a PC, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer yo va a ser, aquí esto me lo voy a cambiar por TA y PC, ¿vale? TA y PC. Así es un poco más uniforme, más bonita la fórmula, ¿vale? Bien. ¿Esto qué significa? Pues fíjate, vamos a ver una cosa. Cuando ya estábamos atrás, o sea, cuando estamos en los anteriores, partíamos de una ley y llegamos a una fórmula, digamos, general, o sea, una fórmula de conservación, ¿vale? De un antes y un después. Pero aquí directamente ya hemos conseguido la fórmula de conservación, por lo tanto, con el mismo proceso, pero inverso, podemos concluir con una fórmula general, que es que P por V partido de T va a ser igual a una constante K mayúscula, ¿vale? Bien, pues a masa constante, y aquí es donde llega Avogadro, a M constante, resulta que K, esta constante K, es igual a N por R. O sea, número de moles por R. Ahora surge una pregunta, bueno, al menos surgió en su momento, y era si R es igual para todos los gases. O sea, si esta constante básicamente va a variar para cada gas o si podemos realmente llamarla constante, ¿vale? Bien. Pues Amadeo Avogadro, en 1811, llegó con su respuesta, bueno, no lo voy a escribir, llegó con su respuesta y dijo, a volúmenes iguales de gases diferentes a la misma presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas y por lo tanto de moles. O dicho en otras palabras, para condiciones ideales, R siempre será constante. O sea, para cualquier gas. ¿Vale? Bien. De manera que ya podemos escribir que P por V es igual a nRT con R igual a 0,082 atmósferas por litro por Kelvin a menos 1. ¿Vale? Bueno, tiene más unidades y más formas. Pero eso, yo me quedo con esto. ¿Vale? Por cierto, una aclaración es que me estoy dando cuenta que realmente la constante, ojo, es R, o sea, N no, N va a variar, ¿vale? Simplemente que no
no debería haber hecho esto. Debería de haber escrito aquí una M, ¿vale? Y de manera que K mayúscula va a ser R, ¿vale? Y entonces, pues mediante, o sea, tú ya sabes ¿cómo se dice? La relación que hay con la masa y los moles, m partido de m molecular, también sabes el tema del número de Avogadro, en fin, que de aquí se saca, podemos sustituir en vez de m, pues n y poco más, ¿vale? Bien, pasemos ahora a un aspecto un poco más molecular, en el que, pues, sinceramente hay evidencias de que no podemos pasarnos del estudio molecular, del estudio de partículas, si queremos estudiar los gases, básicamente. Porque claro, antes era todo un estudio macroscópico, sí que los gases, pues, bueno, pues sabías que estaba compuesto por partículas y tal, pero tiene más dificultad, o sea, si quieres ser más riguroso y quieres tener un modelo más preciso, pues vas a tener que estudiarlo de otra manera, ¿vale? Abarcarlo de otra manera. De hecho, algunas evidencias de ello, pues yo te voy a decir dos. La primera va a ser la condensación y la segunda la tensión superficial. La condensación, básicamente, ¿qué es? La condensación es, pues, un proceso químico, vamos a decir, termodinámico más bien, en el que tú pasas de un estado gaseoso a un estado líquido. Pero claro, se llama condensación si es a presión atmosférica, o sea, a presión de la Tierra, vamos a decir, ¿vale? O dicho de otro modo, a presión constante, ¿vale? Si aumentas la presión para para que la condensación se haga más rápidamente, pues entonces ya no hablamos de condensación, sino que hablamos de licuefacción o licuaficción. Sí, a ver, lo voy a verificar porque la pronunciación de la palabra creo que la estoy liando. Licuefacción, a ver, la licuefacción, eso es, ¿vale? Por lo tanto, pues ahí está la primera evidencia de, digamos, la aplicación de los gases para el mundo real, para el mundo que nos rodea, la condensación misma. Y es que la condensación misma, si es a presión constante, pues ¿qué es? Es la ley de Gay-Lussac, de Charles Gay-Lussac, básicamente. Dado un volumen, si disminuye la temperatura, pues se condensa el gas y por lo tanto empezamos a ver gotitas de humedad y eso. Vale, respecto a la tensión superficial, bueno, esto tiene un punto un poco, bueno, bastante interesante, la verdad. Y es que seguramente, no sé, bueno, seguramente, a lo mejor no, pero a lo mejor te han dicho que, que saltando por ejemplo, cuando tú saltas a la piscina, ¿vale? Y te tiras de bomba, bueno, pues como te tiras de una altura que es directamente del suelo, o sea, que ya la altura la pones tú con tu salto, pues bueno, pues saltas y bien. Pero si saltas desde un trampolín, pues a lo mejor te pica, ¿vale? ¿Por qué te pica? Pues ahí está, te pica por la tensión superficial. Y es que si en vez de saltar de 10 metros, a lo mejor saltas de 50, pues a lo mejor te encuentras con un océano, o sea, un agua que es o sea, la superficie del agua es tan dura como la superficie del suelo. Un suelo de hormigón, básicamente, y te puede romper algo. Bueno, pues esto pasa por la tensión superficial. ¿Qué es? Pues imagínate, tú tienes un líquido aquí, ¿vale? Vamos a decir más bien una gota de agua, ¿vale? En esta gota de agua tú tienes pues las moléculas de agua, están por aquí, ¿ok? Pero sobre todo, y es lo que nos interesa, tienes las gotas que están en la superficie. Vale. ¿Qué le va a pasar, por ejemplo, a esta gota? Pues esta gota va a tener tanto interacciones que ya vimos de interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido, dipolo instantáneo, etcétera, etcétera. Tendrá interacciones electrostáticas, de manera que o se verá atraída o repelida por todas las partículas que tiene alrededor.
¿vale? Por lo tanto, dentro del agua, pues no hay, o sea, el nivel energético es bastante bajo, el nivel energético electrostático es bastante bajo. Sin embargo, en la superficie, como te darás cuenta, si estás fuera, aquí no hay moléculas de agua. Por lo tanto, estas moléculas solo experimentan atracción o repulsión por las moléculas que están dentro y por las que tienen al lado, pero no por las que están fuera. ¿Qué significa? Significa que va a haber un nivel de energía más alto en la superficie y por lo tanto van a tender a juntarse y a cuanta más área, más fuerte va a ser la tensión superficial, o sea, digamos, más difícil va a ser quebrar esa capa finísima de agua. De hecho, eso lo puedes ver con lo siguiente. Cuando tú llenas un vaso de agua, básicamente, pues si lo llenas hasta arriba, pues a lo mejor te queda un huevo de agua. Aquí, un huevecico. Lo que se llama una lentilla, básicamente, de agua. De hecho, si te vas a la wiki, vas a encontrar una imagen súper chula de un clip encima de una especie de lentilla de agua. Súper bonita. Y bueno, como dato curioso, si eres un saltador nato en plan que te gusta ir en acantilados y saltar de 15 metros, 20 metros, pues te voy a dar un truco. Y es que si tienes que el lago en sí, el lago al que vas a saltar, está totalmente liso porque tienes la suerte de ir en un momento en el que el tiempo pues está muy bien y no hay viento ni nada, pues te recomendaría que antes de saltar tiraras piedras. Porque si tú a un lago que está completamente plano le tiras un pedrusco, este pedrusco lo que va a hacer es va a romper esta tensión superficial alrededor del agua y por lo tanto, cuando tú vas a saltar, tú que estás aquí tan contento en el acantilado, estás tan contento para saltar, pues tú cuando saltas podrás, bueno, primero tendrías que saltar por aquí para que te hagan menos daño, pero el caso es que no sentirás esa tensión superficial, ¿vale? Sin embargo, si directamente saltas tú, pues a romperte algo no creo, sinceramente, pero joder, a lo mejor daño sí que te puedes hacer, ¿sabes? Y si tienes la mala suerte de planchazo, pues a lo mejor te quedas ahí planchado, literalmente.